oración. Vamos a preparar nuestros corazones ahora para escuchar la palabra del Señor predicada. La pregunta más importante que se puede hacer un ser humano es esta: ¿cómo puedo yo, un pecador, presentarme ante un Dios 3 veces santo? ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder recibirme sin traicionar su propia santidad, sin traicionar su propia justicia? Hemos reflexionado en torno a esta pregunta muchas veces. Dentro de nuestras iglesias reformadas casi se siente como un tema que debería ser básico, fundamental, y que deberíamos conocer ya al dedillo. Acabamos de terminar de celebrar la Semana Santa y durante ese tiempo en particular recordamos la muerte de nuestro Salvador Jesucristo y el significado de esa muerte por nosotros. Hay un curso que estamos realizando en nuestra iglesia que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana y se siente como un repaso de todo lo que ya deberíamos saber. Quizá este sermón para usted se sienta como un repaso de todo lo que ya debería saber, porque vamos a abordar una pregunta que hemos contestado ya y se encierra la respuesta en la vida y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. No tiendo a predicar sobre poco. Usualmente me gusta abarcar un poco más despacio, pero en esta ocasión vamos a ver solamente un versículo y lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar y le vamos a sacar todo el jugo que podamos en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Muy conocido también, creo que algunos acá podrían recitarlo de memoria conmigo, no lo voy a pedir que lo hagan, pero dice así la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, nos acercamos a tu palabra con humildad, reconociendo nuestra limitación y nuestra incapacidad de entenderla y de profundizar en ella y de conocerte a través de ella sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Así que rogamos que nos asistas, rogamos que por la luz de tu Espíritu, esta misma palabra que tu Espíritu inspiró, la vivifique en nuestros corazones y que a través de esta predicación nuestra fe sea fortalecida y nuestras vidas rindan un fruto agradable a ti. Ayúdanos a recordar las verdades importantes del Evangelio que ya conocemos, o quizás si hay alguno aquí que no conoce estas verdades que expondremos hoy, oh Dios, que calen profundo en sus corazones y podamos ver todos más glorioso a nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos todos deleitarnos aún más en este grandioso Salvador que enviaste para hacer aquello que nosotros jamás podríamos haber hecho. Bendícenos con tu Espíritu a través de la predicación de tu palabra hoy y edifícanos para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Es un versículo muy corto, como ya les decía, pero es un versículo que encierra un rico resumen de lo que sucedió en la cruz, de lo que sucedió en la vida y en la muerte en particular de nuestro Salvador Jesucristo. Así que lo vamos a ver detenidamente y quiero que me vayan siguiendo. Lo primero que afirma el versículo empieza hablando de una persona, empieza hablando de un personaje al que no conoció pecado. ¿Quién es este que no conoció pecado? Todos sabemos quién es: nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es lo primero que establece Pablo en este versículo. Nuestro Señor Jesucristo es una persona de carácter y de pureza absoluta, de perfección absoluta. En él no hay pecado, no conoció pecado, no que evitó ciertos actos pecaminosos, no es el caso, sino que no lo conoció personalmente. Él, en su persona, no tuvo ninguna relación con el pecado. No era pecador como nosotros. Y esta es una realidad difícil para nosotros de entender
porque escapa completamente a nuestra realidad. Si hay algo que nosotros sabemos y de lo que somos conscientes, es que somos pecadores. Desde muy temprano en nuestra vida nos damos cuenta de que algo está mal dentro de nosotros y que tenemos inclinaciones perversas. Somos pecadores. Nuestro Señor Jesucristo no experimentó eso como parte de su naturaleza, parte de su crianza, parte de su desarrollo. No tuvo ninguna relación con el pecado. Conocemos esta doctrina en nuestros círculos como la impecabilidad de Cristo. Hebreos 4:15 nos recuerda que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22, hablando de Cristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Imagínense esto. Ninguna acción pecaminosa, ninguna palabra pecaminosa, ningún deseo pecaminoso, ninguna omisión pecaminosa. Porque la palabra de Dios dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, todo lo bueno que sabía que debía hacer, lo hizo. De modo que ni en omisión cometió pecado. No simplemente fue mejor que otros, no fue simplemente superior en comparación con, no, estamos hablando del Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Y esto nos habla acerca de su vida. Es solamente un fragmento del versículo, pero en ese fragmento está encerrada toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda su obediencia activa a la palabra de Dios. No solamente la muerte de Jesús es importante, y esto nosotros deberíamos tenerlo claro ya. Su vida es tan importante como su muerte. Lo que Él hizo en vida es tan importante como lo que hizo en muerte, porque no solamente murió por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo efectivamente vivió por nosotros. Él cumplió las demandas de la ley que nosotros no podríamos cumplir. Él cumplió toda la justicia del pacto. Él fue el Hijo obediente. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su ser, con toda su mente. Él amó a su prójimo de manera perfecta. Nació como nosotros, bajo la ley, pero a diferencia de nosotros, cumplió la ley y la cumplió a la perfección. De modo que se constituyó en una persona, un ser humano perfectamente inocente. De nuevo, en eso se diferencia radicalmente de nosotros. Nosotros somos perfectamente culpables, absolutamente culpables de nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue perfectamente inocente y por eso Él podía ser el sustituto perfecto que nosotros necesitábamos. Usted y yo somos pecadores. Imagínese, por ejemplo, que, no sé, nuestro hermano Kim es pecador. Yo no sé si lo sabían, pero Kim es pecador. Y tal vez, Sergio le ama tanto a Kim que dice, yo voy a tomar el lugar de Kim para que él no tenga que morir por sus pecados. Entonces Sergio dice, yo voy a morir por Kim. Pero, oh sorpresa, Sergio también es pecador. Y entonces tal vez Luis dice, yo voy a morir por Sergio para que Sergio pueda morir por Kim. Y entonces nos damos cuenta de que don Luis también es pecador y así podemos seguir con esta cadena infinita recorriendo todos los seres humanos que han habido, que hay y que habrá. Todos somos pecadores, de modo que ninguno de nosotros podría tomar el lugar de otro porque tenemos nuestros propios pecados que pagar. Tenemos nuestra propia condenación que debe ser pagada. Por eso Cristo es el sustituto perfecto. Porque Él no tenía pecado que pagar. Él vivió de tal manera que no tenía que morir. No tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Cristo sin pecado, Cristo el inocente, no tendría que enfrentar
las consecuencias del pecado, siendo Él completamente inocente. Y por lo tanto, Él sí puede morir por otros. Él sí podía tomar nuestro lugar sin que nadie tuviera que tomar el suyo, porque no conoció pecado. Para entender el horror de la cruz, lo terrible de esa tarde oscura, tenemos que entender el valor, la dignidad y la pureza del que estaba allí clavado. Una víctima verdaderamente inocente. ¿Y por quién? Dice el versículo. Por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por usted y por mí. Él fue nuestro sustituto. No murió por un individuo en particular, como el ejemplo que estaba dando ahora. No fue meramente tampoco un ejemplo de sufrimiento sacrificial. Eso no fue lo que Cristo hizo en la cruz. No murió por una causa política. No murió para traer libertad de Roma. Su muerte fue una obra profunda y de un alcance eterno para salvar a todos los que creyeron en la promesa del Mesías que vendría y para salvar a todos los que hemos creído en el cumplimiento de esa promesa y en el Mesías que ya vino. Su obra fue por nosotros, en nuestro lugar. Para los que les gusta tomar nota, el nombre de esta doctrina es sustitución penal. Él fue nuestro sustituto. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió, usted estaba en su mente. ¿Lo ha pensado así? ¿Ha reflexionado en torno a la cruz en estos términos? Usted, por nombre, estaba en la mente de Cristo. Él estaba muriendo por usted, tomando su lugar personal en la cruz. Cada hijo e hija de Dios, cada oveja perdida, cada elegido desde antes de la fundación del mundo, por nosotros se hizo pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo a los Gálatas. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas son las palabras de Pablo y esas son las palabras de cada creyente que ha confiado en Jesucristo. Por mí, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El amor de Dios quedó más que demostrado en la cruz. Si usted alguna vez ha dudado del amor de Dios por alguna circunstancia que quizá usted no eligió, alguna dificultad que está enfrentando, que ha puesto en tela de duda si Dios lo ama, vuélvase a la cruz. Mire la cruz de Cristo. Recuerde lo que estaba ocurriendo. Y toda duda del amor de Dios va a disiparse. Fue entregado por usted por amor. Dios lo entregó por amor a usted. Él mismo, el Hijo, se entregó por amor a usted. Dios quería reconciliarnos con Él. Y esta era la única manera
de hacerlo. Esta era la única manera, la respuesta a la pregunta. ¿Cómo puede un pecador, cómo puedo yo, un pecador, cómo puede usted, un pecador, presentarse ante el Dios 3 veces santo y permanecer en pie? ¿Cómo? Por nosotros lo hizo pecado. Esta es una frase chocante. Yo recuerdo antes de llegar a la fe reformada, creciendo en una iglesia evangélica tradicional, leer este versículo era difícil, era chocante y casi nadie le gustaba detenerse mucho en este fragmento en particular. Por nosotros le hizo pecado. Le hizo pecado Cristo, el Hijo impecable de Dios, hecho pecado. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Les puedo decir que no quiere decir primero. No quiere decir que se volvió pecador en su naturaleza. No fue constituido pecador en su esencia. No quiere decir que cometió algún pecado personal y que en ese sentido fue hecho pecado. No quiere decir que perdiera su santidad, su impecabilidad, su inocencia, su pureza. Lo que sí significa es que en esa cruz Dios lo trató como si fuera un pecador. Eso es lo que significa. Como si él tuviera pecado y no solamente el suyo y el mío, sino el de todos nosotros juntos. Todo nuestro pecado estaba sobre él y Dios lo trató como si fuera un pecador. Legalmente, Cristo tomó sobre sí nuestro pecado y fue constituido, contado entre nosotros, contado como culpable por nosotros. Este es un lenguaje legal y sacrificial. La doctrina de la imputación. Hay una doble imputación que ocurre en la cruz y estamos viendo la primera en el orden que sigue Pablo aquí. La imputación de nuestro pecado a Cristo. Nuestros pecados pasaron a su cuenta, a su naturaleza, no a su naturaleza. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga en un madero. La cruz entonces no fue simplemente dolorosa, aunque por supuesto que lo fue, sino que fue un juicio divino que cayó sobre nuestro Salvador. Fue la ira de Dios que descendió sobre Jesucristo. Y por eso en ese momento, ustedes han observado que cada vez que Jesús ora en los evangelios, siempre se dirige a Dios como su Padre. Padre, Padre mío, Padre. Todas las veces que Él ora, excepto una, cuando estaba colgado en la cruz, no clamó Padre. El clamor que hizo fue Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento en la cruz, la relación que el Hijo había tenido con el Padre, de perfecta armonía, de amor, de comunión, por un momento se rompió. Por un momento, Dios le dio la espalda a su propio Hijo. Por un momento, toda la ira del Dios 3 veces santo cayó sobre Jesucristo. Por un momento, el mismo Jesús no era consciente de la relación que tenía con su Padre porque había distancia en la cruz. Todo para que nosotros hoy podamos clamar,
Padre, podamos clamar, Abba, y nunca dudar, ni tener razones para dudar de una separación momentánea entre Dios y nosotros. Porque nuestro pecado, si bien le es desagradable, ya fue pagado en la cruz de Cristo. De tal manera que Él nunca, mi hermano, nunca le va a dar la espalda a usted ni a mí. Porque ya le dio la espalda a su Hijo por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros derramó su ira sobre Él. Y dejó caer sobre Él el juicio de 1000 infiernos. Su infierno y mi infierno cayeron sobre Cristo. Esta es la respuesta. ¿Cómo puede un pecador presentarse ante el Dios Santo? Su pecado tiene que ser removido. Su pecado tiene que ser quitado. No puede simplemente Dios barrerlo debajo de la alfombra, hacerse de la vista gorda y pretender que no somos pecadores. No puede simplemente Dios ignorar la realidad de nuestro pecado y permitir que nos presentemos ante Él como si nada hubiera pasado en Edén. No puede hacerlo porque sería una afrenta en contra de su propia santidad, de su propia justicia, de su propio carácter. En el momento que Él permitiera que un pecador con su pecado se presentara delante de Él para tener una eternidad de comunión con Él, Dios deja de ser Dios. Así que Él se encargó de hacer lo que tenía que hacerse. Su santidad demandaba justicia. Su santidad demandaba un castigo. Ese pecado tenía que ser pagado. Y esta era la única manera de que su misericordia y su justicia ambas quedaran intactas en la cruz. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Esta es la gloria de esa cruz terrible. Nuestro pecado sobre Él y con nuestro pecado nuestro castigo. Y el resultado, con eso termina el versículo. La segunda cara o la otra cara de la imputación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este era el propósito de Dios, este era su objetivo glorioso, no solo quitar el pecado, sino asegurarnos algo más. Hay un diseño en este plan. Cristo logró algo por nosotros, algo definitivo, algo inviolable, y por la fe en Él, nuestra condición cambia. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra condición se transforma, nuestra posición delante de Dios cambia. El pecado es como una deuda. Somos pecadores, somos deudores. Estamos ante Dios en números rojos y tenemos que pagar. Tenemos que saldar esa deuda. Cristo pagó esa deuda por nosotros. Él canceló nuestra deuda, quitó nuestro pecado, de modo que quedamos en cero, como si usted y yo nunca hubiéramos pecado. Pero mis hermanos, eso no es suficiente, porque sin santidad nadie verá a Dios. No era suficiente quedar en cero. Eso no es santidad. Eso es simplemente ausencia de pecado, ausencia de culpa. Pero la santidad es algo activo, es obediencia, es justicia, es andar en los caminos de Dios, es andar en la ley de Dios. Y por eso les decía, la vida de Cristo es tan importante como su muerte para nosotros. Porque esa obediencia perfecta, ese andar en santidad constante, esa impecabilidad de Jesús, esa es la justicia que es puesta a nuestra cuenta cuando creemos en Jesús. De modo que no quedamos en números rojos, sino que quedamos con la justicia perfecta de Cristo
en nuestra cuenta, a nuestro favor, y Dios nos ve legalmente como justos, santos y perfectos delante de Él, porque nos ve en Cristo, porque ve a su Hijo en nosotros. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y la voz del Padre se dejó escuchar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por la obra de Cristo a nuestro favor, por lo que Él hizo por nosotros, hoy Dios mira desde el cielo a cada uno de nosotros y por nombre puede decir: este es mi hijo, esta es mi hija, amados, en quien tengo complacencia, porque ve a su Hijo en nosotros, ve su justicia en nosotros, y este es el glorioso intercambio de la cruz. Nuestro pecado es imputado a Cristo, no en su naturaleza, sino en su registro, y su justicia es imputada a nosotros de la misma manera, no en nuestra naturaleza, sino en nuestro registro. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Romanos 4, del 3 al 8, dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso somos nosotros. Cuéntese entre los bienaventurados si usted ha puesto su fe en Jesucristo. Usted puede contarse entre estos bienaventurados y usted puede decir: bienaventurado soy porque Dios me atribuye justicia sin obras. Bienaventurado soy porque mis iniquidades han sido perdonadas. Bienaventurado soy porque mis pecados son cubiertos. Bienaventurado soy porque el Señor no me inculpa de pecado. Y junto con Pablo podemos aspirar a lo que dice en Filipenses 3:9, ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo entonces podemos presentarnos ante el Dios santo, santo, santo? No solo porque Cristo murió, sino porque también vivió por nosotros. No solo porque ocurrió algo hace más de 2000 años allá a la distancia, sino porque verdaderamente hoy Cristo es nuestro y nosotros somos suyos personalmente. Su vida de obediencia es nuestra vida. Su muerte sacrificial fue por nosotros. Su muerte quita efectivamente nuestra culpa y nuestro pecado, y su vida nos da la justicia que nosotros jamás podríamos haber ganado. El perdón es un lado de la justificación. Somos perdonados porque Cristo llevó nuestro pecado. Somos aceptados, por otro lado, porque Cristo cumplió toda justicia y nos la aplicó a nosotros. Así podemos presentarnos ante Dios sin ser fulminados en el acto, cubiertos con la justicia de Cristo. ¿Somos hechos qué? Dice, justicia de Dios en Él. Y nos vamos a quedar con estas dos palabras, en Él. Él es el mediador. En ningún otro hay salvación. Somos salvos si estamos unidos a Él.
Fuera de Cristo, nuestro pecado sigue allí, sigue siendo nuestro. Fuera de Cristo, su justicia no es nuestra. Fuera de Cristo, la cruz no nos beneficia ni nos salva. En Él nuestra culpa es llevada. En Él su justicia nos es imputada. En Él somos justificados y reconciliados por su cruz. Estamos unidos con Cristo, unidos a Cristo. Esta realidad que describe Pablo en este breve versículo es nuestra solamente en la medida o en el sentido, en tanto que estemos unidos a nuestro Salvador Jesucristo. Y esta unión no se logra por ningún esfuerzo ni por ningún esmero suyo, sino abandonando todo esfuerzo y todo intento por salvarse a sí mismo, reconociendo que usted es incapaz de cumplir las demandas de la ley, tanto en su vida como en su muerte, y poner toda su confianza en Cristo, descansar en Cristo, reposar en Cristo. Y en esa unión con Él, en esa realidad que recibimos con Él, también recibimos todas las bendiciones que vienen de nuestro Salvador Jesucristo. No solamente nos salva, sino que nos da ricas y abundantes bendiciones y nos enriquece con su riqueza celestial. Piensa en todas las promesas cumplidas y todas las promesas por cumplirse son nuestras. Sí y amén en Cristo Jesús. Toda nuestra realidad como cristianos, todo nuestro andar descansa en la realidad de que estamos unidos a nuestro Salvador para siempre. Todo es en Él. No permita, hermano, que los trajines de este mundo o incluso los trajines de la iglesia lo distraigan o le hagan olvidar dónde descansa su identidad como cristiano. No se trata de cuántos ministerios activos tienen, en cuántos está participando, a cuántas personas está evangelizando, cuántos está llenando la iglesia, cuánta sana doctrina conoce, cuántas preguntas del catecismo se ha memorizado. Todo eso es bueno y debemos perseguirlo, pero su identidad como creyente está en su unión con Cristo. Nada más. No le agregue nada más y no le reste. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Usted quita a Cristo y pierde todo. Lo pierde todo. Él es el centro. Todo gira en torno a Él. Así que, hermanos, tenemos dos aplicaciones quizá, o dos conclusiones. Si usted ya está en Cristo, permanezca en Cristo. No deje que nada lo distraiga. Corra como Pablo, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe.
confíe en Él en los días buenos y en los días malos, y halle en Él, en su obra por usted, en su vida y en su muerte, el reposo que Él ofrece. Si ha estado luchando con la idea de que tiene que ganarse el favor de Dios, merecerlo de alguna manera, obtenerlo por su esfuerzo, por su mérito, por sus obras, escuche las palabras de Jesús: ven a mí. Si estás trabajado, cansado, cargado, ven a mí y hallarás reposo para tu alma. Y si usted no ha confiado en Cristo para salvación, curiosamente el llamado es el mismo. Vea a Cristo, corra a Él, confíe en Él, deje de buscar herramientas y recursos para salvarse y corra al que ya lo hizo todo para salvarlo. Y únase a Él por la fe. Recuerde la cruz, piense en la cruz. La cruz no nos recuerda a una víctima de una tragedia, no fue un mero ejemplo moral, fue el inocente que murió en lugar de los pecadores, nuestra culpa sobre Él, su justicia sobre nosotros. El inocente condenado para que los culpables fuéramos justificados. En la cruz, como dice el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oremos. Dios santo y justo, hoy venimos delante de ti con reverencia, con gratitud, por la oportunidad de volver a escuchar quizá las verdades maravillosas del Evangelio que hemos escuchado tantas veces, de las que nunca deberíamos cansarnos y que siempre deberían traer a nosotros un refrescamiento, aliento, consuelo. Gracias por recordarnos que hiciste a tu Hijo Jesucristo, a aquel que no conoció pecado, pecado por nosotros, para hacernos a nosotros justicia en Él. Confesamos que no somos inocentes, somos pecadores, conocemos demasiado bien nuestro pecado, conocemos bien nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras obras, tanto que incluso nos avergonzamos de siquiera mencionar. Nos hemos quedado cortos respecto a tu gloria. Somos culpables, culpables por naturaleza y culpables por elección. Y sin embargo, podemos darte gracias hoy, porque no nos dejaste en nuestra culpa. Gracias porque diste a tu Hijo, el Cordero sin mancha, el que no conoció pecado, el que vivió en perfecta obediencia, el que cumplió toda justicia en nuestro lugar. Te alabamos por su vida, por cada pensamiento puro por nosotros, por cada palabra verdadera por nosotros, por cada acto de justicia por nosotros, por toda su vida por nosotros. Te damos gracias porque lo entregaste por nosotros, porque murió por nosotros, porque se hizo pecado por nosotros, porque tú lo hiciste pecado por nosotros, porque en la cruz soportó lo que nosotros merecíamos, soportó tu justo juicio y bebió la copa que nosotros merecíamos beber. Te alabamos porque esto no fue el fin, sino el medio para nuestra salvación. Te alabamos porque somos hechos justicia tuya en Él.
porque nuestros pecados son perdonados, no solo ignorados, sino juzgados en Él. Pero también nos has revestido de justicia, no nos dejaste desnudos. De tal manera que hoy somos aceptados ante tus ojos y tú nos miras y te complaces en nosotros. Enséñanos a descansar en nuestro Salvador. Líbranos de confiar en nosotros mismos, aunque sea por un segundo. Fija nuestros corazones en Cristo, en quien somos justificados, reconciliados y en quien tenemos toda nuestra seguridad. Y por tu Espíritu, haz que podamos crecer en devoción a Él y contemplándole glorioso ser transformados a su imagen, para andar cada vez más en santidad, para amar lo que tú amas, para odiar lo que tú odias y para vivir como es digno de aquellos que hemos sido comprados por un precio, y vaya precio. Te damos toda la gloria por tan grande salvación, cumplida plenamente por tu Hijo, aplicada a nosotros por tu gracia. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro sustituto sin pecado, nuestra justicia. Amén. Amén.